Gracias, Padre amado. Gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias por la presencia de tu amor y el Espíritu Santo en la vida de tu hija, quien ha sido llamada y escogida, tu hija Rosaura Cruz, quien en este momento, Padre amado, es el vaso de honra para tu gloria, reconociendo que tú eres el Dios que hace y has hecho maravillas, milagros y prodigios en la vida de ella. Ella viene a testificar de tu grandeza, hablar solo un poco de todas tus maravillas, testimonio que aumentan la fe de lo que estamos aquí presente y de los que luego escucharán por diferido. Gracias, Dios. Te la presentamos en esta hora. Ella está en tus manos. Con la sangre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Todas en esta mañana quiero comenzar con un saludo y orando, ¿verdad? Que la paz de Dios esté sobre la vida de cada una de ustedes en esta mañana. Que la paz de Jesús cubra sus vidas, sus corazones, a cada una, donde quiera que están en estos momentos, y no solamente eso, ¿verdad? Que sea cubriendo la vida de ustedes y de toda su familia. Y en esta mañana reciban el abrazo, el amor de Dios sobre la vida de cada una de ustedes. Para mí, vuelvo y digo, es un honor que me poder tener esta oportunidad. Y gracias a la pastora, gracias a la vida de cada una de ustedes por, ¿verdad?, darme la oportunidad de compartir un poquitito de mi vida, de mi testimonio con ustedes. Quiero comenzar con un versículo bíblico que se encuentra en Proverbios 18:21, que dice que el poder de la vida y la muerte están en nuestra lengua, están en nuestra boca. Y también otra parte de Proverbios 12:18 dice que hay quien habla dando estocadas de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. Así que, como dice ahí, nuestras palabras tienen poder, porque cuando comencé al principio hablando de mi vida y le compartí a ustedes, las que estuvieron aquí, que todo tiene una raíz, todo tiene un principio y todo tiene un comienzo. Entonces, toda mi vida empezó, como les dije anteriormente, cuando yo era una niña. Y una de las cosas que marcó mi vida profundamente fue una palabra que marcó mi vida en la niñez. Y a raíz de eso, pues fue a mi vida como un golpe de espada que marcó mi vida para siempre. Y desde ese momento fue como algo, fue una lanza, un dardo del enemigo que hirió mi corazón de una manera tan profunda que en ese momento yo diría que se entronó en mi vida un espíritu de resentimiento que me marcó por muchos años. Y pues también puedo decir que una palabra sabia es medicina. Y le comparto esto para que cuando nosotras hablemos palabras, especialmente a nuestros hijos, a veces somos apresurados en hablar y muchas veces no nos damos cuenta que una sola palabra puede marcar el destino y la vida de alguien. Entonces me quedé, si más recuerdo, en la etapa de mi vida cuando yo me convertí al Señor después del proceso de mi niñez a los 18 años. Recuerdo que le dije que el Espíritu Santo empezó a hablarme que no regresara a Puerto Rico, y me empezó a ministrar por más de 6 meses a través de sueños
que si yo regresaba a Puerto Rico, me venía una enfermedad y un sinnúmero de situaciones. Y así como el Señor me dijo, así sucedió. Me fui a Puerto Rico en desobediencia al Señor y en ese momento empecé a enfermarme. Mi vida cambió, nunca regresé a la iglesia y, y así como Dios me habló en ese tiempo, todo sucedió exactamente igual. Entonces, yo diría que ahí fue uno de los comienzos, de los procesos más difíciles de mi vida, porque al llegar a Puerto Rico, establecerme allí, nuevamente mi esposo dice que va a regresar acá después de unos meses y yo pues volví a sentirme sola, abandonada con mis hijos. Y recuerdo que en ese tiempo, pues yo le dije a él, está bien, ya tú te fuiste, pero yo te voy a decir una cosa, esta vez yo no me voy a quedar aquí, yo no sé lo que tú vas a hacer, pero yo llego la semana que viene con mis hijos, tú tienes que buscarme un apartamento para mí y ellos, porque yo no me voy a quedar más sola aquí con ellos. Bueno, sucedió así. Eh, Él dijo, está bien, pero me dijo, yo te voy a buscar un apartamento para ti y para tus hijos, pero te quiero decir algo, eh, yo no te voy a mantener ni a ti ni a ellos, así que tú vas a tener que buscar la forma de resolver. Entonces, eso para mí fue un dolor, ¿sabes? Tan grande. Eh, Porque cuando él dijo tus hijos, ¿sabes? Él estaba hablando de sus hijos, de los míos y de los de él. Llego a nada para hacer, no estancarme ahí. Llego de nuevo a la ciudad de Nueva York, llego con mis 3 niños varones, llego aquí, ya estaba el apartamento. Él me dice, si tú quieres estar aquí, tú te vas a tener que ir a asistencia pública para que te mantengan. Yo les quiero decir que yo iba como con mi corazón hecho pedazos. Eso para mí fue algo, ¿sabes? Tan fuerte, que le añadió a mi vida más dolor, más rechazo, más tristeza. Pero yo empecé a trabajar después de todo eso, pero lo más duro fue que en ese momento, cuando yo voy a asistencia pública aquí en esta ciudad, quiero decirle que mi esposo, el padre de mis hijos, él fue conmigo. En ese tiempo era un proceso diferente y él fue conmigo, se sentó delante de un juez y él renunció al derecho de ser padre y de sus hijos para no tener que mantener sus hijos. Y yo lo miraba a él en esa corte, como él firmó delante de un juez, él renunció a ser padre y a renunciar el padre de sus hijos. Les quiero decir que no sé, en ese momento fueron tantas emociones que sucedieron en mi vida, tantas cosas difíciles, pero yo diría que eso fue como que lo que le puso lo que rompió, lo que hizo, ¿verdad? Que ya yo no pudiera más, que el dolor, el abandono marcara mi vida. Y quiero decirte que yo en ese momento ya no fui la misma persona. Lo que yo decía era, bueno, él va a tener que pagar las que me hizo, ¿verdad? Y eso era lo que había en mi mente, solamente me repetía eso una y otra vez, y así me quedé. Pero quiero volver un momentito, ¿verdad? A las que no estaban aquí atrás, el por qué mi vida fue tan marcada desde que yo era una niña, por qué yo no podía funcionar, yo diría completamente como ser humano, como persona, por qué desde niña, ¿verdad? El espíritu de rechazo me marcó tanto, que me afectó en toda mi vida, desde que era una niña, en la escuela, vivía en una depresión constante. En ese tiempo, pues, nadie sabía exactamente lo que era una depresión. ¿Sabes? Me afectó tanto y tanto que yo ni siquiera podía ir a la escuela. Entonces, al no poder ir a la escuela, no había nadie que me mantuviera a mí en una escuela. Mi mamá me entraba por las puertas de la escuela
y por otra yo salía. A ver, no importaba cuántas, como dicen en Puerto Rico, cuántas pelas me dieran, cuántos golpes me dieran, yo solamente sabía que ahí yo no quería estar y no había nadie que me mantuviera ahí. Y recuerdo que al estar en el tercer grado, mi mamá me dijo, ok, pues si tú no quieres ir a la escuela, pues te vas a quedar aquí limpiando, lavando ropa. Y mis castigos eran tener que hacer, no sé si ustedes saben, quizás las que viven en Santo Domingo, Puerto Rico, en ese tiempo habían como unos baños de metal que se lavaba la ropa a mano. Y eso era lo que yo tenía que hacer todos los días, 1, 2, 3 y 4, grandísimo. Pero eso, pues yo era una niña, lo hacía y obedecía a mi mamá, pero un día sucedió algo que me marcó, que eso es lo que le quería compartir acerca de los golpes de espada. Hubo un momento que mi mamá estaba bien frustrada y en ese momento ella me mira y ella me dice, tú tienes que pagar todas las que me hicieron a mí. Y, y cuando yo escuché esa palabra me marcó de una forma tan profunda, tan fuerte, que yo nunca volví a ser la misma niña ni la misma persona. Por eso le dije ahorita que hay palabras que son como golpes de espada. Quizá ya lo hice en un momento de desesperación, ¿verdad? A veces expresamos cosas sin querer decir lo que estamos diciendo, pero en este momento, ¿verdad? El enemigo utilizó su boca para marcar su vida. Desde ese momento yo caminé como hasta no sé cuántos años con una herida tan profunda en mi corazón. Sabe que por eso tuve tanto resentimiento con ella y no la podía perdonar. ¿Por qué? Porque quizás los golpes, las cosas que te den no afectan tanto con una palabra que marcan tu vida. Pero nada, quiero decirte que ante el enemigo quiera marcarte con una palabra, con un dolor, hay un Dios que tiene otra palabra, que dice algo diferente de ti. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros quizás no saben lo que Dios nos tiene preparado, reservado, pero muchas veces es lamentable decir que el enemigo conoce más de nosotros que nosotros mismos y él siempre quiere tratar de impedir el plan y el propósito que Dios tiene para tu vida cuando hemos sido marcados por una palabra de Dios. Así que cuando hablen a sus hijos, siempre sean prudentes, ¿verdad? Vamos a darle palabras que liberten y marquen su vida, porque muchas veces nosotros sin querer hacemos repeticiones y somos copias de nuestros padres, aunque no queramos. Y yo muchas veces en manera diferente, pues repetí muchos errores así, porque eso fue lo que aprendí y después tuve que ir y pedir perdón. Pero nada, volviendo a, ¿verdad? Mi vida, al testimonio, a lo que Dios, mi Padre, ha hecho tantas cosas grandes en mi vida. Cuando yo vuelvo aquí a esta ciudad, estaba con mi esposo. Después de eso, las cosas no fueron igual. Estábamos aquí con nuestros hijos y llegó un momento que llegó, yo diría, un embajado de Satanás, un embajado del enemigo. Cuando tú tienes carencias en tu vida, cuando tú no has sido amada, nadie te ha impartido una palabra de amor, ¿sabes? No tienes esa identidad, pues viene alguien, se te acerca y te empieza a decir cosas bonitas que tú nunca has escuchado, ¿verdad? Eso capta tu atención. ¿Por qué? Porque tú tienes carencia y estás deseando que alguien te ame. Y eso fue lo que me sucedió a mí. Yo conocí a mi esposo pues siendo una niña. La historia con él es una historia que muchas veces mis hijos se ríen porque yo lo conocía cuando yo tenía 12 años de edad. Y yo era una niña y estaba jugando con mis muñecas y otras niñas. Y de momento apareció él en un caballo. Él tenía 18 y yo tenía 12. Y él me miró y me dijo, ¿quieres ser mi novia? Y yo lo miré como niña al fin, pues le dije que sí. Y desde eso, pues en la escuela se presentó un día, me habló una vez y mi papá me vio y mi papá dijo, pues él no te puede estar hablando contigo en la calle, pues tiene que ir a visitarte en mi casa.
Y en ese momento, pues ya yo estaba con un novio comprometida sin saber lo que estaba haciendo. Y después de eso, pues para hacerle la historia corta, a los 14 años ya estaba casada y tuve mi primer hijo y por ahí seguí. Pues entonces, al estar aquí, pues yo conocí a ese hombre, se encontró ese hombre en mi camino, que vivía al lado de mi apartamento y cada vez que yo me entraba por mi puerta, él se paraba frente de mí y empezaba a hablarme. La cosa es que sin darme cuenta, yo caí involucrada con ese hombre. Ya no quería no quise estar más con el papá de mis hijos. Le dije, no te quiero, vete, no quiero estar contigo. Y me separé de él. Y en ese momento, pues él, ¿sabe? Él nunca pensó que yo me iba a separar de él, que él siempre pues podía vivir como le daba la gana. Y yo siempre pues iba a estar ahí. En ese momento fue para él como un golpe donde él entendió, ¿sabe? Lo que él había perdido. Y recuerdo que todos los días lloraba, me decía, perdóname, pero ya yo no podía, ¿sabe? El dolor, lo que yo había vivido tantos años con él en ese tiempo, el abandono, pues mezclado con la venganza y mezclado, ¿verdad? Yo diría, con una pasión impura, con cuando me encontré con algo que yo nunca había tenido, pues yo, ¿sabe? Perdí, me puse ciega y no me importó, ¿verdad? Y, y cometí una infidelidad y empecé a tener una relación con ese hombre. Y le digo que fue un enviado del enemigo, porque ese hombre llegó para destruir mi vida completamente. Cuando me di cuenta, a los pocos meses, ya él me fue envolviendo en la droga. Primero enseñó a darme marihuana, después me dio otro tipo de droga que yo ni siquiera sabía lo que era. A ver, yo iba en un camino que yo no sabía ni siquiera dónde yo estaba metida, porque donde yo fui criada, pues nunca yo no conocía nada de eso, no conocía ningún tipo de droga, pues yo fui llevado como un chivo expiatorio, ¿sabe? Yo le podría decir que yo caí en la garra, no sé qué decir, de un mismo, ¿sabes? Se puede decir de un mismo demonio. Eh, a los pocos meses, pues pude ver lo que era él, ¿sabe? Ese hombre empezó a golpearme, empezó a envolverme los vicios. Él llegó al punto que quería que yo me prostituyera y me vendiera para él poder sacar dinero. Pero le doy gracias a Dios que el Padre sabe que Dios siempre me cubrió y yo nunca cedí, ¿verdad? A eso, de llegar, ¿verdad? A esa situación, ¿sabe? Por más que sentía, yo siempre decía, no, ¿verdad? Pero en ese tiempo, después que me enseñó a usar droga, todo eso, ya yo misma la empecé a buscar, empecé a volverme con gente, con gente equivocada, ¿verdad? Que me fueron llevando a meterme más y más profundo, ¿sabe? Por eso nosotros tenemos que saber con quién nosotros andamos y con quién nosotros caminamos. ¿Sabe? Yo nunca pensé que yo podía llegar al lugar donde yo estaba, como yo arriesgué mi vida muchas veces, ¿verdad? Cuando me metía en casa de esta gente tiradoras de droga, estando ahí con ellos. Bueno, ¿sabes? No quiero, fue algo de verdad que yo nunca pensé que yo podría llegar y como yo me encontré ahí arriesgando mi vida, arriesgando en la prisión, solamente, ¿verdad? Por estar detrás de algo que lo que me producía era muerte. En medio de esos procesos, ¿verdad? De estar viviendo, después empecé a vivir con él. Mis hijos pasaron un sinnúmero de cosas con él. Yo también, no había forma de poder sacar después ese hombre de mi vida, de mi casa. Eh, eh, en varias veces, pues, ¿verdad? Mi vida estuvo en peligro. Recuerdo una vez que yo estaba tan desesperada, que conocí una señora
y me presentó un santero y me dijo, ven que él te va a ayudar a poder deshacerte de él. Y yo pues muchas veces como en la condición que yo estaba, yo solamente pues no tenía ni voz ni voto y por a donde quiera que me llevaban pues yo iba, porque estaba, ¿sabes? Ya yo estaba en una condición como que yo no tenía fuerzas propias para tomar decisiones por mí misma y cualquier influencia pues a mí me llevaba y me dominaba. ¿Por qué? Porque yo al abandonar, yo diría a Dios y desobedecer al Señor, pues ya entonces estaba dominada por espíritus, ¿verdad? Que habían entrado a mi vida y yo no era la misma persona. Y entonces, pues, él sabe que los santeros lo que hacen es engañarte y decirte mentiras. Y él empezó a hacer que supuestamente no trabajo, donde enfrisaba los nombres, yo no sé ni qué, ¿verdad? Pero el mismo día que eh, yo fui donde ese santero, yo quiero decirte que Dios es un Dios celoso. Sabe que Dios nos ama y Dios no permite que le demos la gloria a nadie. Y ese día él me dijo, pues si tú quieres que yo haga un trabajo, póstrate de rodillas delante de este santo. Yo quiero decirte que cuando yo me encontré en esa situación, eh, ahí yo dije, Dios mío, pero ¿qué yo estoy haciendo? Yo me encontré en una encrucijada porque yo sabía yo conocía el verdadero Dios. Y yo quiero decirte que en ese momento, cuando él me dijo eso, yo me arrodillé delante del santo, pero yo dije, Dios mío, perdóname, yo estoy arrodillada aquí, pero yo te pido perdón porque tú sabes que esa no soy yo. Y en vez de orar al santo, le pedí perdón al Señor, me levanté de ahí y él me dice, vete por el camino y tira todos esos pennies por el camino hasta que tú llegues a tu casa. Yo en realidad yo no sé qué significaba eso, ni lo que era, hasta el día de hoy no lo sé. Yo solamente sé lo que el hombre me dijo y yo le seguí las instrucciones. Cuando venía en el camino llegando a mi casa, me encontré ese hombre en el parque. Cuando encontré ese hombre en el parque, eh, subió a la casa conmigo y en ese momento yo lo que hice fue que atraje un montón de espíritus y demonios detrás de mí, porque en ese momento ese hombre me quería apuñalar y trató de apuñalarme 2 o 3 veces y cuando me tiró con el cuchillo para mi estómago, pues yo le puse la mano. Cuando le puse la mano, pues me cortó todos los tendones de la mano. Y después de eso te fue oyendo, ¿verdad? Pero fue un calvario porque no podía salir de ese hombre, pero, ¿sabes? Solamente quiero decirte que en ese proceso yo me hundí más, entré más profundo, me sentía sucia, me sentía que no servía y empecé a meterme más profundo en la droga y recuerdo que un día iba a morir de una sobredosis de droga, fui al lugar, compré una droga y cuando compré una droga, la droga era mala. Y recuerdo que de que cuando empecé a usar la droga, eh, sentí que me estaba muriendo y que ya se me estaba yendo el aliento. Y yo decía, este es mi último día, hoy me voy, ¿sabes? Porque sentía que el alma se me estaba saliendo y sentía que el mundo se me estaba yendo. Y lo único que yo pensé en ese momento, tenía unos vecinos que eran cristianos y le toqué la puerta a ellos, me tiré de rodillas, ellos empezaron a orar por mí. Cuando ellos empezaron a orar por mí, eh, yo pude ver que lo que había, el efecto de la droga, el espíritu de la muerte, todo eso empezó a irse y empezó a soltarme. Eh, Quiero decirte que desde ese día, aunque seguí usando todo tipo de cosas, esa fue la última vez que yo dejé de usar heroína. Yo le dije, Señor, te pido perdón, ya más nunca yo voy a utilizar ese tipo de droga. Y recuerdo que tiré el sobre por la ventana y dije, Señor, desde hoy no vuelvo a usar esa droga. Y así mismo fue, ¿sabes? Yo misma desde este momento jamás volví a usar heroína. Estuve, ¿verdad?, envuelta en otras cosas en mi vida, ¿verdad? Fue un proceso, retroceso tras retroceso. Pero quiero decirte que cuando vuelvo y te digo, cuando tú eres marcado por una palabra de Dios,
en tu vida. No hay muerte, no hay nada que te detenga, no hay nada, ¿verdad?, que te lleve y que te corte de la tierra antes de tiempo. En ese tiempo, cuando estaba así, yo recuerdo que mi papá me envió una carta. Y cuando mi papá me envió una carta, mi papá estaba completamente desesperado porque yo no tenía comunicación con ellos. Yo estaba completamente hundida y completamente perdida y no tenía comunicación con nadie, con mi familia, porque yo, ¿sabe? Solamente estaba metida en ese mundo profundo donde yo no veía a nadie, yo no veía a mis hijos, yo solamente, para mí era el mundo de donde yo estaba, en una depresión, en el vicio de las drogas. Yo no podía ver nada alrededor de mí. Pero recuerdo que en uno de esos momentos alguien me dijo, tu papá está desesperado, tu papá solamente lo único que hace es llorar. Y me llegó una carta de él, porque era la única forma de yo tener comunicación con él. Y en esa carta decía que el profeta de la casa había orado. Y el profeta de la casa en Puerto Rico es un hombre que ahora mismo tiene 100 años, está vivo todavía. Se llama Moncho, un profeta de esos profetas sin nombre, pero un hombre que vive orando y ayunando en la presencia de Dios. Y en la carta mi papá me dice, él dice que no se preocupe, que yo te voy a traer, que Dios le dice que Él me va a traer y que yo voy a regresar al Señor. Bueno, no recuerdo exactamente la carta porque hace muchos años, pero yo quiero decirte que esa carta, que esa palabra tenía un poder tan y tan grande, que cuando yo tomé esa carta en las manos y yo empecé a leer eso, yo no sé qué sucedió, pero yo quiero decirte que algo sucedió en mi vida, algo tocó mi corazón, algo me impactó, ¿sabes? Por eso es que digo que las palabras tienen el poder de la vida y de la muerte. Y esa palabra de vida enviada por ese hombre marcó algo en mi vida, que de ese momento el Espíritu Santo empezó, aunque no regresé al Señor en ese momento, empezó a marcar algo en mi vida. Yo no fui la misma persona. Esa palabra empezó a traer un cambio en mi vida, ¿verdad? Yo le había contado que en ese tiempo, pues, había un espíritu de locura que me había atacado. Fueron, ¿sabe? Eran tantas cosas que si yo empiezo, no puedo, nunca podría determinar de contarle, ¿verdad? Todo lo que yo viví en ese tiempo. Pero muchas veces nosotros tenemos que tocar fondo, caer en lo profundo para entender, ¿verdad? Y reconocer y hacer como el hijo pródigo y reconocer, ¿verdad? Que tengo que volver a la casa de mi padre. Y yo era rebelde, ¿sabes? Yo tenía un espíritu de rebeldía muy, muy fuerte y de todas las formas que Dios trataba de llamar mi atención, yo no podía reaccionar. Aunque sí le puedo decir que en medio de mi caos, en medio de todas las cosas que viví, en medio de que muchas veces me vi al borde de la muerte, cuando, ¿verdad? Me puso pistolas en la cabeza y me decía, hasta hoy tú vas a durar. Y, y me decía, hoy es tu último día, y me ponían la pistola en la cabeza y me decía, hoy te mueres, hoy te voy a matar. ¿Sabes? Yo estaba tan mal que yo decía, pues haz lo que tú quieras, mátame si quieres, porque a mí no me importa, yo no tengo miedo, ¿verdad? Pero yo te puedo decir que estoy aquí porque Dios me cubrió. Estoy aquí en las muchas veces que los golpes, las patadas en la cabeza, ¿sabe? Una vez los golpes fueron tan y tan grandes que yo estaba en el piso y cuando salí de ahí, mi cabeza parecía un monstruo porque estaba hinchada por todos lados. Eh, eh, ¿Sabe? Mis ojos, mi cabeza, no me podía parar de la cama porque los golpes y las patadas fueron tan y tan grandes que de verdad, yo no sé cómo yo nunca, bueno, sí yo sé que hay un Dios grande que en medio de todo me guardó, me cuidó y estoy aquí. Y
en ese tiempo, pues, yo quería escapar, ¿sabes? Yo era una suicida, donde yo te podría decir que al yo no querer vivir, yo buscaba la forma de yo no pensar y yo me medicaba. Eh, yo mezclaba alcohol con pastillas porque yo no quería pensar, yo quería tener mi mente adormecida y no quería pensar en nada. Y yo te puedo decir eh, que algo sobrenatural estaba conmigo, porque yo recuerdo que la receta de Valium de 30 días yo me la tomaba en 2 días. Había veces que yo me sentaba en el parque y yo me tomaba 10 y 15 pastillas de Valium con licor. No sé, ustedes me preguntarán cómo yo no me dio una sobredosis, cómo yo no caí en el hospital. Solamente, ¿verdad? La mano poderosa de Dios me guardó y me cuidó en esos momentos. Pero sí, en medio de ese caos, en medio de esa depresión, en medio de que yo no quería vivir, en medio de que no encontraba salida, no encontraba qué hacer, cuando yo salía a la calle, yo anhelaba en mi corazón encontrarme a alguien que me dijera, que me diera un tratado, que me diera una palabra de Dios y me dijera algo. Y no había nadie, ¿sabe? Por eso es muy importante a veces, ¿verdad? Cuando lo encontramos a alguien, pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y saber, ¿verdad? Si hay alguien que quizás tú ves en esa condición, aunque yo nunca, ¿verdad? Nunca perdí mi casa, nunca estuve como mucha gente que llegan a la calle y pierden sus cosas. Yo nunca caí en esa situación y le doy gracias a Dios que nunca perdí mi apartamento, pero en cierta forma, ¿sabe? Yo era una persona que vagaba por las calles, porque, ¿sabe? Los espíritus que me tenían atada eran tan y tan fuertes que yo le podría decir que yo era como un tipo de zombie, ¿sabe? La desesperación que había dentro de mí era tan profunda, era algo que donde quiera que yo me metía, no había espacio para mí. Para mí no había lugar en el mundo que yo me encontrara, que yo me pudiera encontrar conmigo misma. Y esos tormentos eran tan y tan grandes que yo caminaba por las calles y era de noche, era las 10, era la madrugada, yo no podía dormir y yo daba vueltas en mi casa y yo me tiraba afuera a caminar por las calles con una desesperación eh, que no encontraba qué hacer, y ahí vagaba por las noches y después caminaba y después regresaba a mi casa. ¿Por qué? Porque cuando uno abre puertas a ese mundo oscuro, a esos espíritus, pues eso lo que quiere es llevarte completamente a la muerte y a la destrucción. Y cómo regresé después que me aparté al Señor, Dios tuvo que, ¿sabes? Fue algo drástico. No había forma de Dios hacerme reaccionar. Y yo recuerdo que después de todos esos procesos, que no se los puedo contar todo, llegó un momento en mi vida que, estando yo en mi casa un día, Dios tuvo que poner manos fuertes. Y recuerdo que estando en mi casa un día, en la madrugada, yo tenía a mi hijo pequeño, y mi hijo pequeño, pues al vivir la situación que vivía conmigo, mi hijo se empezó a descarrilar, empezó a juntarse con, no sé, con tipo de gangas y de cosas. Y, y un día él tocó la puerta como a las 2 de la mañana, llegó desesperado, tocando la puerta y gritando. Y cuando me tocó a la puerta, yo abro la puerta, él se tiró en el piso y empezó a gritar. Y me dijo, una ganga como de 20 personas me corrieron para matarme, pero hubo un edificio de ancianos, abrieron la puerta, llamaron a la policía y me protegieron. En ese momento yo tuve que reaccionar. Y yo dije, Señor, yo no puedo seguir así, yo tengo que cambiar mi vida, yo tengo que hacer una decisión. Y desde ese momento eh, yo decidí entonces hacer cambio, dejar todo y devolver al Señor, y no encontraba cómo hacerlo, porque cuando tú estás tan atado,
Tú quizás en tus pensamientos tú quieres hacerlo, pero no encuentras la forma porque hay, ¿sabes? Hay una posición, hay un mundo espiritual que no quiere que tú llegues al plan y el propósito de Dios. Y mi mente estaba tan y tan entenebrecida que yo había dejado de creer completamente en Dios, ¿sabes? Satanás tenía mi mente vendada y yo decía, no, pero sí, yo no creo que de verdad tú existes. Yo decía, ¿sabes? Mi mente se entenebreció tanto que yo decía, yo creo que Jesús es un extraterrestre. Yo no creo que Él es Dios, ¿sabes? Yo te puedo decir que en mi mente había una telaraña tan grande que dice, ¿verdad? Que el enemigo nos ciega el entendimiento y nosotros no podemos pensar por nosotros mismos. Entonces voy a avanzar aquí. Yo le dije, Señor, voy a cambiar mi vida, voy a volver a ti. Y no encontraba a qué lugar ir, a qué iglesia ir. Y entonces me meto a la iglesia católica y yo dije, aquí no es, aquí no puedo. Y un día caminando de la iglesia católica me encontré en la iglesia pequeñita pentecostal y ahí entré. Y cuando yo llegué ahí, me recibieron muy bien, yo entré. Ellos me dijeron si quería aceptar a Cristo y yo le dije que sí. Pero mira la humanidad de nosotros, mira la terquedad de nosotros, hasta dónde llega, ¿sabe? Porque es que, ¿sabe? A veces Dios tiene que contender tanto con nosotros para que nosotros podamos entender cuando tenemos esa naturaleza rebelde. Y yo le dije, ok, yo vengo aquí a la iglesia, pero yo te voy a decir algo, Dios. Tú no te creas que yo voy a venir aquí todos los días. Tú no te creas que yo solamente voy a venir los domingos y cuando yo pueda. Eso fue lo que yo le dije a Dios. Yo voy a venir los domingos cuando yo pueda, pero no esperes que yo venga aquí todos los días de semana a la iglesia. Bueno, yo no sé qué pasó, pero yo fui domingo, yo fui martes, yo fui miércoles y cuando vine a ver, ya yo estaba ahí, Dios me tenía ahí, pero le puedo decir que no fue fácil cuando yo llegaba a la iglesia. Eh, los demonios no me dejaban quieta y cuando yo empezaba a abrir la boca para poder adorar, me apretaban por la garganta y cuando me apretaban por la garganta yo sentía que yo me asfixiaba y yo me tenía que ir corriendo para la iglesia, para afuera porque no podía resistir, pero no había nadie, ¿sabes? Las que estaban ahí, la gente que estaban ahí eran gente que solamente le servían a Dios, no tenían, ¿sabes? No, no, no sé explicarte, pero no tenían visión, no tenían el poder, no podían el discernimiento de poder entender cuando una persona está así para poderla libertar. Y fue una batalla fuerte. Yo lloraba, yo decía, pero ¿cómo es que yo voy a la iglesia y no puedo estar ahí? Esa desesperación no me deja, ¿sabes? Yo no puedo entrar a la iglesia porque cada vez que voy a la iglesia me asfixio, los demonios me ahogan, no me dejan estar en la iglesia. Hasta que me encontré una mujer, una mujer que tenía, una hermana que tenía un ministerio de mujeres, de violencia doméstica, y me la encontré con ella, Dios me la puso en el camino. Yo quiero decirte que en el primer grupo de mujeres que yo entré con ella, ese día Dios empezó a romper las cadenas en mi vida. Ese día cuando esa mujer empezó a orar por mí, la liberación fue tan grande. Yo puedo decirte que yo me vomité, yo caí al piso. Eh, Eso fue, ¿verdad? El proceso de mi liberación que tomó años, ¿verdad? Tomó años porque mis ataduras eran tan fuertes, eran tan grandes. Tomó muchos años, ¿verdad? La sanidad en llegar, la sanidad a mi vida. Pero, ¿verdad? Desde ese momento comenzó la restauración, comenzó la liberación de mi vida, pero verdad no quería cogerte mucho tiempo en esta mañana porque yo no sabe, en verdad no me quiero enfatizar en donde yo estaba, yo me quiero enfatizar en el Dios tan grande, en el Dios que rompe las cadenas, que tú puedes estar al borde de la muerte, que mira, quizá hasta te puedes ir en coma, quizá estás en una lucha entre la vida y la muerte, pero cuando Dios dijo de ti, cuando tú eres marcado por Dios,
Cuando hay una palabra sobre tu vida, no solamente para tu vida, para tu familia, para tus hijos, de ahí lo saca Dios, de la profundidad, ¿verdad? Del pozo profundo, ¿sabes? Yo siempre digo que yo estaba en el pozo profundo de la desesperación, en un pozo donde yo pensé que no tenía salida, que no había solución para mí, que no había esperanza. De ahí Él me sacó, de ahí, ¿sabe? De las mismas garras de la muerte. ¿Sabe? Yo nunca fui a un programa, yo nunca fui a rehabilitación. Cuando yo rompí con todo, fue un proceso bien difícil. ¿Por qué no fui a rehabilitación? Porque yo no conocía, no tenía, ¿verdad?, las herramientas. Nadie me habló de eso. Y en ese proceso, ¿verdad?, fue un tiempo donde me enfermé, un tiempo bien difícil. Pero te puedo decir que Dios estuvo conmigo, que Él me ayudó, que así como no me dejó morir en medio de los golpes, en medio de los abusos, en medio, ¿verdad?, de que me encontré muchas veces al borde de la muerte, tampoco me dejó morir en medio de ese proceso de recuperación, ¿sabes? Conmigo lo hizo Dios. Yo tenía que pasar ese proceso, ¿verdad? Para poder entender que había un Dios, que yo le había dado la espalda a aquel que me lo había dado todo. Y, ¿verdad? Y yo espero que en esta mañana esto te pueda ayudar a traer esperanza, que no solamente te puedas identificar, quizás tú no has vivido lo que yo he vivido, pero verdad, quizás conoces a alguien que lo ha vivido, o quizás estás en una situación diferente a la mía, pero quiero decirte que en Dios hay esperanza, que en Él hay vida, ¿verdad? Y que las oraciones, ¿sabes? Cuando hay una oración, Él contesta nuestras oraciones. Así como estamos orando por nuestros hijos, quizás tú estás orando por alguien que no tienes, que tú crees que no hay solución, que no hay esperanza, pero ese Dios, ¿verdad?, que tuvo misericordia de mí, eh, también Él lo hará contigo, lo hará con tu casa, lo hará con tu familia. Sabe que no hay cadena que no pueda romper, que no hay nada que no pueda hacer, porque verdad, de lo más profundo, Él nos saca, Él nos limpia, Él nos restaura y hace cosas poderosas con nosotros. Por eso yo solamente le puedo decir que estoy tan agradecida de Dios, que yo le dije cada minuto de mi vida, cada respirar, yo te lo dedico a ti, porque quizá yo no te puedan expresar en palabras lo que Él ha hecho conmigo, ¿verdad? No, quizá no tenga las palabras adecuadas para decirte cómo yo me encontraba y dónde yo estaba, pero, sabe, es tanto y tanto que yo le dije a Él, mientras yo viva, mientras yo respire toda mi vida, te la voy a dedicar a ti, porque yo sé dónde yo estaba y dónde yo estoy ahora y lo que él ha hecho conmigo, ¿verdad? Y por eso, de verdad, me gusta siempre empoderar la mujer, todas esas mujeres que viven esta situación y que quizás no saben cómo salir de ahí. Yo no sabía cómo salir de esa situación, porque muchas veces la misma culpabilidad de hacer las cosas mal te mantiene atrapada en un círculo que tú no sabes cómo escapar ni sabes cómo salir de esa situación. Pero creo que ningún ser humano, nadie se merece ser maltratado, nadie se merece ser abusado, ¿verdad? Y no tenemos por qué estar en esa condición. Somos hijas de Dios, somos hijas de un rey. Y muchas veces, por no conocer una verdad, permanecemos en situaciones, ¿verdad?, de esclavos. Y nosotros no somos esclavos de nadie. Así que no, yo no creo que nadie merezca vivir en una situación de violencia física y violencia emocional. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en eso, en esa situación así, en una situación de abuso, la persona, ¿verdad?, que es abusiva, muchas veces esa misma persona tiene una estima tan baja que manifiesta en ti, ¿sabe? La persona te ve a ti reflejada en ella. Entonces te trata de bajar la estima, te trata de decir que tú no sirves, te trata de poner por el piso, ¿verdad?, para mantener un control y un dominio sobre tu vida. Y cuando, ¿verdad?, y mientras más control ejerce sobre ti,
más vulnerable tú te vuelves y más difícil se hace poder salir de esa situación. Entonces, ¿verdad? Espero que te haya podido bendecir en este día. Si conoces a alguien, ¿verdad? Que ha vivido, ¿verdad? Algo así, puedas saber que hay esperanza, que en Dios hay vida, que hay un Dios que rompe la cadena, y sobre todo entender que las palabras son espíritu y son vida, y una palabra tuya puede libertar la vida de alguien. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nunca retorna vacía, y quizás tú estás lanzando una palabra sobre alguien, no ves el resultado hoy, pero yo te garantizo que esta palabra en algún momento va a prosperar, va a hacer el efecto y va a dar fruto de lo que tú estás orando y lo estás creyendo como Dios lo hizo conmigo. Así yo creo que lo puede hacer, ¿verdad? Por la persona que tú estás orando en este día. Así que ya yo creo que mi tiempo se pasó. Siento más agradecido de ti por escuchar este tremendo testimonio de nuestra hermana, donde ella testifica cómo tu cuidado ha sido tan específico, tan hermoso para con su vida, para con su casa, para con su familia. Gracias, Abba Padre, porque la obra de transformación que tú quieres para la vida de cada uno de nosotros, tú la haces como tú entiendas. Gracias, Señor, porque le enseñaste a ella a través de este proceso, como establece tu palabra, que nuestros ojos deben estar puestos en Jesús, no en el hombre, porque tú eres que encarga, tú eres que te encarga de enviar a quien tú entienda para ayudar a tus hijos. Gracias, Padre. Gracias por ella. Padre, te pido en el nombre de Jesús que así como la has guardado todo este tiempo, la mantenga, Señor, bajo tu cobertura, guardándola, guiándola, direccionándola y sobre todo bendiciéndola con toda bendición de lo alto, aquella que enriqueces y no añade tristeza alguna. Gracias, Padre, por ella, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por ese cuidado tan especial, que esta mujer siga siendo instrumento tuyo para hablar de la buena nueva de salvación, que sea como aquella mujer que está en la palabra, que cuando Jesús perdonó su pecado, fue la que salió en voz al cuello a decir que conoció un hombre que transforma, que cambia, que liberta, que restaura y que le da vida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, esas son mis peticiones para con esta mujer. Amén y amén.